Y damos gracias a todos los hermanos del ensamble que con su ministerio pues nos conducen a todos, nos ayudan a poder adorarle a nuestro Señor. Hermanos, Dios los bendiga, los saludo en el nombre de Cristo. ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando el día de reposo? ¿Bien? ¿Sí? ¿Están reposando en el Señor? Amén. Y en este día hemos dispuesto, hermanos, a venir a la casa de Dios para cantarle, para poder adorarle. Todos los cánticos que hemos expresado, ¿no?, que hablan y magnifican acerca del amor de Dios, apuntan precisamente al tema que vamos a escuchar en esta hora. Siguiendo con la serie que Dios ha puesto en mi corazón, compartir con ustedes la serie ¿Quién es Dios? Toca esta noche el tercer mensaje. El título del mensaje es Dios es amor. Y quisiera pedirle por favor que me acompañe inclinando su rostro. Vamos a tener un tiempo de oración. Oremos al Señor. Padre eterno Dios, todopoderoso, te damos gracias que nos concedes el estar aquí en tu casa, poder adorarte, poder expresar con nuestros labios la grandeza de tu amor. Cuán ancho, cuán profundo, cuán insondable, cuán inmenso, cuán maravilloso es tu amor manifestado hacia cada uno de nosotros. Es por tu amor que nosotros esta noche estamos aquí, por cuanto enviaste a Jesucristo a morir en una cruz y darnos ese regalo de la vida eterna. Gracias, Señor. Queremos en estos momentos disponer nuestro corazón. Queremos, Señor, estar atentos, abrir nuestros oídos, Señor, a tu palabra. Tu palabra es el alimento espiritual. A través de ella queremos conocerte mejor. Queremos conocer y saber más de ti para adorarte mejor, para servirte mejor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, les comento que cuando era niño iba a la escuela dominical. Uno de los primeros cánticos, no sé si primero, pero uno de los cánticos que los maestros o las maestras de la escuela dominical me enseñaron es una alabanza, un cántico que dice: Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, San Pablo lo repite. No sé si lo saben, los de mi promoción o los de la promoción. Y ahora no sé si le enseñan a los niños, ¿no? Pero ese canto que dice: Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, San Pablo lo repite. Dios es amor, búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Algunos me miran asustados, hermanos. No sé, ¿no les han enseñado? ¿O no iban a la escuela dominical? Bueno, si usted iba a la escuela dominical ya lo recordó, ¿verdad? Yo lo había olvidado un poco, lo busqué en internet para saber la letra, para recordar la letra, y me di con la sorpresa que dice San Pablo lo repite. Me parece que ahí no está del todo preciso porque quien lo repite es Juan. Juan lo dice en el versículo 8 y lo repite en el versículo 16. Es el mismo Juan que repite acerca de que Dios es amor. Bueno, así crecí en la iglesia, en la casa del Señor, aprendiendo con este conocimiento básico que Dios es amor. Y cuando nosotros presentamos el evangelio, en el evangelismo, cuando queremos presentarle a las personas que no tienen a Cristo, utilizamos un pasaje muy conocido, uno de los pasajes más famosos, si podemos llamarle así, que es Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera, ¿no? Porque en gran manera amó Dios al mundo. Le presentamos así el evangelio. La vez anterior que compartí la palabra de Dios con ustedes, el título del mensaje anterior fue Dios es fuego consumidor. No se estila predicarle al no creyente y decirle: ven que te espera aquel que es fuego consumidor. ¿Se ha dado cuenta? No usamos en el evangelismo y presentamos a Dios como fuego consumidor. Le hablamos del amor de Dios. Como una especie de carta de presentación, hablamos del amor.
Y no es que no estemos diciendo la verdad. Si bien es cierto, nuestro Dios de amor también es fuego consumidor. Y yo estaba pensando en eso y creo que no estaría mal incluir en el evangelismo y decirle a la persona: entrega tu vida a Cristo, mira su inmenso amor hacia ti, pero si tú rechazas el amor de Cristo, te encontrarás con aquel que es fuego consumidor. ¿No cree que no estaría mal, no? Decirle la verdad completa, ¿no? Pero bueno, Dios nos atrajo hacia Él con cuerdas de amor. Hay un pasaje en Oseas muy hermoso, muy precioso, que hablando del pueblo de Israel, Dios le dice que te atraje con cuerdas humanas, te atraje con cuerdas de amor. El contexto de Oseas, eso está en Oseas 11, habla de Israel que estaba en Egipto, que vivía en esclavitud y el Señor lo trajo. Los versículos dicen así más o menos: cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, dice el Señor, más se alejaban de mí, sacrificando a los Baales. Qué triste, ¿no? Mas no comprendían que yo enseñaba a Efraín a andar tomándole de los brazos como si fuera un niño pequeño. Y ahí viene esa frase hermosa que dice: con cuerdas humanas los atraje y con cuerdas de amor. Fíjense, hermanos, que este pasaje refleja nuestra realidad. Nuestro Egipto era el mundo. La esclavitud de Israel representa nuestra esclavitud en el pecado. Y Dios nos sacó de esa esclavitud y nos atrajo hacia Él con cuerdas de amor. Y bien, hermanos, quisiera que nosotros vayamos directamente al texto que vamos a desarrollar, que es Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Vamos a leer la escritura. Primera de Juan 4, 7 y 8. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amados hermanos, si bien es cierto, Dios tiene amor, Dios muestra amor, de muchas maneras manifiesta y expresa su amor, tenemos que saber que Dios mismo es amor. En otras palabras, el amor no solamente es uno de sus atributos, una de sus características, sino que la esencia misma de Dios es amor. Como aquella vez que hablábamos de la justicia, no sé si recuerda. Dios hace justicia, administra justicia, pero Él mismo es justicia. Lo mismo con el amor. Dios tiene amor, expresa amor, pero Él mismo es amor. Ahora bien, hermanos, una cosa es decir que Dios es amor y otra muy distinta, que el amor es Dios. Es diferente, no es lo mismo. No podemos hacer del amor un Dios. Bueno, en los años 1960 surgió en Estados Unidos un movimiento, el movimiento hippie, que luego se extendió a otras partes del mundo. El movimiento hippie pregonaba entre sus eslogan una frase que era amor y paz, ¿no? Y estaban en contra de la guerra, desde luego, se manifestaban y protestaban contra la guerra. Y otra de sus frases eran: hagamos el amor y no la guerra. Y como práctica de su estilo de vida del movimiento hippie era el amor libre. El amor libre era la práctica del amor sin compromiso, el amor que está en contra del matrimonio. Estaban exigiendo que el Estado, que el gobierno y aunque la iglesia misma no los condene o no los señale por su estilo de conducta adúltero. Llamemos amor libre como a un estilo de vida del sexo libre, ¿no? No era otra cosa sino promiscuidad. Otra frase que pregonaban los del movimiento es: si te sientes bien, hazlo. Y no sé si usted se ha dado cuenta, esta corriente y estos pensamientos aún perduran en nuestros días. La gente dice: no te metas con mi vida, a mí me agrada y mientras yo me sienta bien, pues lo hago simplemente. Y estaban hablando acerca del sexo. El mundo no conoce lo que es el amor. Han hecho del sexo su ídolo y su Dios.
Por lo tanto, no es lo mismo decir Dios es amor que el amor es Dios. Ellos llaman al sexo amor y pues sin duda lo idolatran. No es lo mismo, amados hermanos. Quisiera que volvamos a leer Primera de Juan capítulo 7, pero la primera parte del versículo dice así, Primera de Juan 4:7, primera parte: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Ahí subrayamos que el amor es de Dios. Hermanos, el amor no es de las telenovelas. El amor no es de las películas románticas. El amor no es de las series japonesas. Ni siquiera el amor es de una madre tierna y cariñosa. El amor no es del abuelito querendón para con sus nietos. No, hermanos, el amor es de Dios. Ahora leemos la segunda parte del versículo 7. Dice así: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Alguien me dirá: hermano Cristian, hay personas que no conocen a Cristo, que aman. Inclusive hay ateos que muestran amor por sus familiares, se sacrifican por ellos. Claro que sí. Pero en esta noche, hermanos, nosotros queremos hablar del tipo de amor que experimentan aquellos que han nacido de Dios, de aquellos que conocen a Dios. Es el amor de Dios y no el amor del mundo. Desde luego, hay personas que no tienen a Cristo y tienen manifestaciones románticas, expresiones afectivas, se sacrifican por sus familiares. Pero mientras no hayan nacido de Dios y no conozcan a Dios, jamás podrán amar a la manera de Dios con el amor de Dios. Y ahora vamos a leer el versículo 8, la primera parte. Primera de Juan 4:8 dice así: el que no ama no ha conocido a Dios. No solamente que no ha conocido a Dios, sino que no ha nacido de Dios. Pero mire cómo dice esta parte: no ha conocido a Dios. ¿Cómo se llama la serie que estamos desarrollando? La serie se llama ¿Quién es Dios? ¿Conoce usted a Dios? Si yo le hago una pregunta: ¿conoce usted? ¿Conozco yo a Dios? Bueno, no se trata de dar una respuesta afirmativa. No se trata de decir sí, yo conozco a Dios. Lo que el apóstol Juan nos dice es que ese conocimiento tiene que ser demostrado. El conocimiento de Dios se demuestra en el amor que nos tengamos unos a otros, así de simple. El que no conoce a Dios, indudablemente no ha nacido de Dios y por eso no ama. Y ahora leamos la parte final del versículo 8. Termina así el versículo diciendo: Dios es amor. Hermanos, una cosa es hablar acerca del amor de Dios. Mucho se habla del amor de Dios. Se canta, inclusive hemos cantado mucho acerca del amor de Dios. Pero otra cosa es hablar del Dios de amor. ¿Nota la diferencia? Usted puede conocer mucho del amor de Dios. Inclusive una persona fuera de la iglesia puede coger un buen libro y estudiar y leer y saber muchas características acerca del amor de Dios, pero no conocer al Dios de amor, que es distinto. Y en esta noche, mis amados hermanos, el interés que nos mueve es llegar a conocer al Dios de amor. Si bien es cierto, tenemos que introducirnos y saber las características de ese amor, pero el fin final, la meta es relacionarnos mejor con este Dios de amor. Ese es el interés final. Estuve revisando varios comentaristas y pues me decidí por uno de ellos, y quiero citar a Arthur Pink. Él fue un teólogo, evangelista, predicador, que nació en Inglaterra en 1886. Y Dios lo utilizó para escribir muchas obras. Cerca de 42 obras escribió nuestro hermano. Él ya murió, está en la presencia del Señor. Y uno de sus libros habla acerca de los atributos de Dios. He tomado de su libro para extraer solamente 5 puntos acerca del amor de Dios, de los muchos que menciona nuestro hermano Arthur Pink. Entonces vamos al punto número 1. El amor de Dios es
inherente. Repito, punto número 1, para los que están tomando nota, el amor de Dios es inherente. Esto quiere decir que el amor le pertenece a Dios solamente y exclusivamente y que no existe nada en absoluto en los objetos o en las criaturas de su amor que puedan provocarlo. Nada ni nadie puede provocar que Dios le ame. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es inherente. Voy a hacer un ejemplo, porque con los ejemplos nos ayuda a aclarar un poco más la idea. El amor de los seres humanos no es inherente. Piense usted en una madre que expresa su amor para con su hijo. Se le pregunta, ¿por qué ama usted a su hijo? O al revés, se le pregunta a un hijo, ¿por qué amas tú a tu madre? El niño diría, o el hijo, si ya es adulto, diría, bueno, yo amo a mi mamá porque desde que abrí los ojos y la vi, comencé a experimentar su cariño, su ternura. Mi madre me amamantaba, me vestía, me enseñó a amarrarme los zapatos, me llevaba al jardín, me preparaba mi lonchera. Fue una madre sacrificada y me dio estudios y por eso yo amo a mi mamá. Otro ejemplo, si usted pregunta a un matrimonio y le pregunta a ella, ¿por qué ama usted a su esposo? Ella podría decir, bueno, mi esposo es un hombre sacrificado, mi esposo es responsable, además se preocupa de mí, atiende mis necesidades, es tierno, es cariñoso, por eso yo lo amo. Hermanos, los seres humanos tenemos muchas razones que nosotros podemos sustentar y decir por qué amamos a nuestros seres queridos. Hay razones suficientes, pero en Dios no ocurre así. Quiero llevarles a una cita bíblica en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 7 y también el versículo 8, la primera parte. Deuteronomio 7:7 dice así: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seráis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Qué claro es este pasaje. Dios está diciendo que no eran los más extraordinarios, no eran los más grandes, los más apuestos, no porque tenían ojos azules o eran rubios, o porque de repente eran los más piadosos, o porque eran los más rectos de la tierra, no. Claramente les dice, ustedes eran los más insignificantes. No había razón, no había motivo alguno que impulsara a Dios que los amara. De ninguna manera. El amor de Dios es inherente. Y dice el versículo 8 que acabamos de leer, mas porque el Señor os amó, simple y llanamente. Y la Biblia de las Américas, aunque no está ahí en la pantalla, pero dice así el versículo 7, el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor os amó. Qué claro es este versículo, hermanos. Y si usted está pensando que a lo mejor el pueblo de Israel no tenía motivos para que Dios lo amara y que usted y yo sí los teníamos, estamos muy equivocados. Vamos a leer Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19 dice así la palabra del Señor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermanos, Dios no nos amó como respuesta de nuestro amor. No se trata que nosotros amamos a Dios y Él está correspondiendo a nuestro amor. No es así, es al revés. Él nos amó primero y entonces nosotros correspondemos a ese amor. Y si somos honestos y revisamos nuestras vidas antes de venir a Cristo, ¿cómo éramos? Y aquí quiero citar lo que dice nuestro hermano Arthur Pink. Él dice así: ¿qué había en mí que atrajera el corazón de Dios? Nada, absolutamente. Al contrario, todo lo que le repele, todo lo que le haría aborrecerme, pecado, depravación, corrupción, estaban en mi corazón. En mí no había ninguna cosa buena. Y usted analice su vida. ¿Qué había en usted? ¿No dice la Escritura que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida?
Por lo tanto, hermanos, debe quedar claro que el amor de Dios es inherente. Nos lo ofrece gratuitamente, de manera espontánea. Nada puede causar el amor de Dios. Bien, entonces hemos dicho como punto número 1, el amor de Dios es inherente. Entramos al punto número 2. El amor de Dios es eterno. Repito, el amor de Dios es eterno. ¿Por qué decimos que el amor de Dios es eterno? Porque Dios es eterno. Y como Dios es amor, su amor es eterno. Esto quiere decir que su amor no tuvo inicio. Dios no empezó a amar. Sería un error creer que cuando Dios creó el mundo y creó a las criaturas y creó al hombre, entonces empezó su amor. De ninguna manera. El amor de Dios es eterno. Vamos a leer Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jeremías 31, 3 dice así el profeta. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Claro que nuestra mente, hermanos, nuestra mente pequeña como seres humanos, como seres creados, como seres finitos, nos cuesta un poco comprender la eternidad de Dios. Que Dios es eterno, inmensamente infinito, que existió desde la eternidad hasta la eternidad. Y pues así es su amor es eterno. Por eso que le dice a Jeremías, con amor eterno te he amado. Y vamos a otro pasaje bíblico en Efesios capítulo 1, versículo 4, y también el versículo 5, la primera parte, dice así Efesios 1, 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. Hermanos, el mundo no había sido creado, no había ni una partícula del universo, nada de lo que nuestros ojos ven existía y el Señor ya nos amaba. Su amor es eterno. Eso debe quedar muy claro para nosotros. Y como dice también el salmista en el Salmo 90, versículo 2, dice así. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Y por cuanto Dios es amor, el amor de Dios es desde el siglo hasta el siglo. El amor de Dios es eterno. No tuvo un inicio. No comenzó Dios a amar, su amor es eterno. Bien, hemos dicho entonces, punto número 2, el amor de Dios es eterno. Entramos al punto número 3. El amor de Dios es soberano. Repito, el amor de Dios es soberano. Hermanos, Dios es soberano. Y por cuanto Dios es soberano, Dios no tiene ninguna obligación de amar a alguien. Dios no tiene ninguna obligación con sus criaturas. El amor de Dios es soberano. Leamos el libro de Romanos, capítulo 9, el versículo 13. Romanos 9, 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Choca el versículo, es impactante. Uno se dice, ¿por qué? ¿Pero por qué? Dios, ¿por qué hiciste esto? Porque así lo quiso. Dios es soberano. ¿Quién puede ir contra su voluntad? Leamos Efesios capítulo 1, el versículo 5. Esta vez vamos a leer completo el versículo 5. Efesios 1, 5 dice así la Escritura. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios no nos amó nada más porque hubiera algo que viera en nosotros para amarnos, sino porque Él lo decidió. Es por el puro afecto de su voluntad. Es soberano. Nadie puede ir contra la soberanía de Dios. Nadie puede cuestionar a Dios. Hemos dicho entonces, punto número 3, el amor de Dios es soberano. Punto número 4, el amor de Dios es
inmutable. El amor de Dios es inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia, no se altera, permanece firme, permanece estable. Leemos ahí Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago 1, 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esa es la parte que tenemos que nosotros enfocarnos, en la parte final. El Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es inmutable. Por cuanto Dios es inmutable y por cuanto Dios es amor, su amor es inmutable, no cambia. Vamos a ir a una ilustración y vamos a ir a un pasaje bíblico para darnos cuenta cómo es que su amor es inmutable. Juan capítulo 13, versículo 1, nos habla acerca de Jesucristo cuando ya termina su ministerio. Dice así Juan 13, 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Note esta frase. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Repito, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es un amor sin variación. Hermanos, en este momento de la lectura de Juan 13, Jesús está a punto de terminar su ministerio. Ha pasado 3 años con sus discípulos. Lamentablemente hay ciertas cuestiones que vamos a analizar aquí. En estos 3 años notamos que sus discípulos no han evolucionado mucho en el aprendizaje de las enseñanzas del Señor. En 3 años. Tanto es así que Tomás le dice, Maestro, no sabemos a dónde vas, no sabemos cuál es el camino. Imagínense, 3 años estaban con Jesús. Y Jesús ya les había dicho, vamos a Jerusalén porque es necesario que vaya, porque es necesario que muera, porque es necesario que yo sea entregado. Y ahí Tomás dice, no sabemos a dónde vas, no sabemos cuál es el camino. Jesús en su paciencia les habla y les dice, bueno, yo soy el camino. No solamente Tomás, sino que Felipe le dice, Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Es decir, con esto es suficiente para nosotros. 3 años ha estado Jesús con ellos y ellos todavía no han comprendido que Jesús y el Padre uno son. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dice el Señor. Otra cosa, esa misma noche Pedro va a negar a Jesús. Lo va a negar 3 veces. Usted sabe lo que significa discipular a alguien por 3 años, dar de su tiempo, sus enseñanzas, darle de su poder para que hagan milagros. Pedro inclusive un día le dijo a Jesús, si eres tú, manda que yo vaya y camine sobre las aguas. Pedro experimentó caminar sobre las aguas y en este momento crucial lo niega. Y no 1 ni 2, sino 3 veces niega a su maestro. Luego, hermanos, Jesús les declara y les dice, todos ustedes se van a escandalizar. Esta noche, todos se van a escandalizar. Realmente era un escándalo que su maestro fuera capturado, llevado como un delincuente para poder rendir cuentas ante las autoridades judías primero. Solamente haga usted, tenga la siguiente idea. Imagine una iglesia donde tienen su pastor. El pastor predica todos los domingos, muy bien vestido, con su corbata, su terno. Y un día entra la policía y entran los acusadores y dicen, atrápenlo, él es. Y lo acusan de algo. En medio culto. Y lo llevan enmarrocado. Y afuera están que los esperan los noticieros. Y salen en las fotos, en los periódicos al día siguiente. Ya en la dependencia policial está con esa ropa a rayas, ¿no? Ese gorrito ahí a rayas. Y los hermanos de otras congregaciones dicen, ¡qué escándalo! Oye, ¿tú vas a esa iglesia? No, yo no soy de ellos. Comienza uno a negarlo, ¿no? Se da cuenta por qué Pedro lo negó, ¿no? Yo no soy de ellos. Ese es tu pastor, lo hemos visto. No, ese no es mi pastor, ese no es mi... Da vergüenza, es un escándalo. Eso es lo que estaba ocurriendo con el maestro. Todos se escandalizaron. Y finalmente, todos lo abandonaron. No se esperaban que Jesucristo muriera en la cruz. Porque era la muerte
de un criminal. Finalmente era la consumación, como que se aceptara que sí era un criminal de verdad. La sentencia era la muerte en la cruz y lo abandonaron. Y aquí vienen las preguntas, hermanos. Estamos hablando de que el amor de Dios es inmutable. La primera pregunta sería, por cuanto no mostraban progreso en su aprendizaje, ¿Jesús los amó menos? O por cuanto Pedro lo negó 3 veces, ¿Jesús lo amó menos? O por cuanto se escandalizaron y por cuanto lo abandonaron, ¿Jesús los amó menos? No. La Escritura dice, y lo leemos una vez más, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es importante que pongamos atención en el cómo. No hubo disminución, no hubo variación en su amor, porque el amor de Dios es inmutable. En el amor defectuoso de los seres humanos sí hay variación. Lo hay. Piense usted en una pareja de esposos, recién casados. Él muestra mucho amor, mucho afecto, un hombre muy sacrificado, pero van pasando los años y ella demuestra poco interés. Ya no le calienta la comida cuando llega él en la noche. Le dice, plánchate tú solo tu camisa. Es más, comienza a compararlo con los esposos de las vecinas, lo critica, le señala sus fallas. Pasa horas de horas en el celular conversando con las amigas. Entonces el amor de él decae. ¿Sí o no? La historia podría ser al revés. Imagine ella, recién casada, con todo el amor, con todo el entusiasmo, se levanta temprano, prepara el desayuno, le plancha la camisa, muestra todo su afecto y su cariño. Pero van pasando los días, los meses, los años, y él ya no es atento, ya no es cariñoso, prefiere quedarse en el trabajo, se va con los amigos, comienza a tratarla de manera áspera. La critica delante de los demás, la humilla, la avergüenza. Entonces el amor de ella decae, mengua, baja, porque los seres humanos no tenemos un amor inmutable. Dios tiene un amor inmutable. ¿Sabe, hermanos? Si usted le sirve a Dios con devoción, con esmero, con entrega, es responsable y trata de dar lo mejor de sí y cree que esas acciones pueden hacer crecer el amor de Dios para con usted, está equivocado. El amor de Dios está en un límite tan alto que no puede ir más arriba. Pero lo contrario también es cierto. Si usted tiene una vida cristiana fría, no se compromete con el Señor, no viene a la iglesia, comienza a abrigar y a practicar ciertos pecados que le agradan a su carne, y por ahí tiene la idea de que el amor de Dios hacia usted ha disminuido, está en un error. Dios lo ama sin variación, no baja el amor de Dios. Tal vez nuestra carne nos haga pensar eso, tal vez nuestras ideas, o como comúnmente decimos, el diablo te hace creer eso, Dios ya no me ama. Dios te ama sin variación, sin mutación, sin cambio. Y esto, hermanos, es un poco peligroso en el sentido de que alguien podría decir, bueno, como Dios me ama sin variación, como su amor no ha disminuido, entonces me daré licencias. Viviré pues como vivo, fríamente con el Señor y abrigando mi pecado. Sería una decisión errada, equivocada. ¿Saben por qué? Porque estarías desconociendo otro aspecto más del amor de Dios y es el punto número 5. Punto número 5, el amor de Dios es santo. Repito, el amor de Dios es santo. Dado que el Señor mismo es santo, Dios es santo, por lo tanto, su amor también es santo. Bien dice Hebreos capítulo 12, versículo 6, podemos leer. Hebreos 12, 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Sí, hermanos, el amor de Dios es santo. Y podemos ir a otro pasaje más, Jeremías 46, 28. Mira lo que dice Jeremías 46, 28.
Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Si nos detenemos allí un ratito antes de avanzar, diríamos, qué bien, cómo ama Dios a Jacob. Y le está prometiendo que va a destruir a las naciones que los había dispersado y que seguramente los han tratado mal. Oh, qué hermoso es el amor de Dios. Pero el versículo no termina allí. Vamos a leer hasta el final. Dice así: pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. ¿Te dan cuenta? El amor de Dios es santo. Si bien es cierto, el amor de Dios no mengua, no baja, no disminuye, no hay variación, pero es santo. De ninguna manera te dejaré sin castigo, le dice a su pueblo, a quien ama. Hermanos, no hagamos un abuso de que por cuanto el amor de Dios es inmutable, vivamos una vida en pecado. Mejor vivamos de acuerdo o de acorde a su santidad. Debemos quitar, hermanos, de nuestra mente, al terminar este mensaje, esa idea errada o esa idea equivocada de que el amor de Dios es una especie de debilidad. Lo que pasa, hermanos, es que nuestro concepto de amor está afectado por el pecado. Como hemos crecido y hemos aprendido mal del ejemplo de nuestros padres, de la televisión, del cine, entonces podemos caer en el error y creer que Dios ama con debilidad, que el amor es una muestra de fragilidad o debilidad, como los hombres. Por ejemplo, un padre de familia que tiene 3 hijos y que ama a sus hijos, los ama. Uno de 16 años, otro de 10 años y de 4 añitos la hija, la mujercita. Él va al trabajo y les dice, hagan las tareas. Y después pueden salir a jugar al patio. No jueguen en la sala. Cuidado con traer la pelota aquí, con romper los cuadros, los jarrones, el televisor. Y el padre se va. Y cuando regresa, lo inesperado, ¿no? O lo que temía. Los chicos han jugado ahí en la sala. Han roto ahí los cuadros, han roto los floreros. El padre está molesto. Los va a disciplinar. Y los llama. Y llama al hijo mayor. Y le dice, papá, yo no he sido. Le digo la verdad. Llama al segundo hijo y le dice, papá, yo tampoco he sido. Y luego voltea y ve a la bebé, a la nena, llorando con los ojos ahí temblando. Papito, papito. Y la debilidad del padre, la fragilidad de su amor imperfecto, le dice, no tengas miedo, hija. Y la abraza y lo hace. Le dice, no te preocupes, no pasa nada. ¿Se da cuenta? Dios no tiene debilidad al amar. Y es por esto, hermanos, que han surgido esas ideas equivocadas y erróneas que como Dios es amor, lo consiente todo y no hay necesidad de abandonar el pecado. Inclusive han surgido iglesias de homosexuales, de lesbianas, con sus pastores homosexuales, diciendo que Dios es amor y que Dios acepta todo. Inclusive hay otras agrupaciones que manifiestan que ni siquiera el infierno existe. Dios no puede enviar a nadie al infierno porque Dios es amor. ¿Cómo va a enviar a alguien al infierno? ¿Se da cuenta? Han confundido y han rebajado el concepto del amor de Dios. Y hermanos, el propósito del mensaje de esta noche es que si bien estamos adentrándonos a conocer las características de su amor, es que aprendamos a relacionarnos mejor con el Dios de amor. Hagamos un recuento. Hemos dicho entonces, número 1, el amor de Dios es inherente. Inherente. Nada puede provocar su amor. No puede hacer usted absolutamente nada que impulse a Dios y tome la decisión de amarle. No, absolutamente nada. Número 2, el amor de Dios es eterno. No tiene inicio, no tiene fin. No había sido creado el universo y el amor de Dios estaba presente porque Dios es eterno. Número 3, el amor de Dios es soberano. Hermano, ¿se da cuenta que en la soberanía de Dios, antes de la fundación del mundo, Él eligió amarlo a usted? ¿Comprende lo que es eso?
Nos predestinó para ser objetos de su alabanza y de su gloria, para participar de su santidad, para servirle, para amarle. ¿No es eso maravilloso? ¿No nos debería llevar esto a tomar decisiones serias para con Él? Número 4, el amor de Dios es inmutable. Y con esto aprendemos que no debemos abusar de que el amor de Dios es inmutable. Pero debe ser de mucho consuelo y debe traernos fortaleza el saber de que si le hemos fallado a Dios, su amor no ha disminuido ni 1 milímetro. Te sigue amando tal como te amó desde el principio. ¿No es esto también maravilloso? Y número 5, el amor de Dios es santo. Vivamos de acorde a su santidad. No abusemos de la inmutabilidad de su amor. Respondamos a ese amor también en santidad. Dios dijo, sed santos porque yo soy santo. El deseo de mi corazón, hermanos, es que usted y yo lleguemos a relacionarnos más íntimamente con este Dios de amor. Quiero invitarle que incline su rostro. Oremos al Señor. Yo no sé si en esta noche alguien nos visita por primera vez y desea entregarle su vida al Dios de amor. Sí, Dios es soberano y su amor es soberano. Y tú estás esta noche aquí. ¿No será que con cuerdas de amor el Señor te ha traído? ¿No quisieras entregarle tu vida a Cristo? ¿Postrarte ante sus pies? ¿Doblegarte ante su amor? Yo te invito a que tomes esa decisión, la decisión más importante de tu vida. Si ese es tu sentir, voy a pedirte que levantes tu mano como una señal visible, porque yo no puedo ver tu corazón, Dios sí. Y espero que Dios vea tu corazón, no solamente tu mano. Me parece que todos aquí son de casa, pero si alguien en la transmisión, alguien está viendo y escuchando este mensaje y quieres entregarle tu vida al Dios de amor, ora, abre tu corazón, dile, ven a mi corazón, oh Cristo, déjale entrar, haz el Señor de tu vida. Él es el Dios de amor que te ofrece vida eterna. No hay expresión más grande del amor de Dios que el haber enviado a Jesucristo, su Hijo, a morir en la cruz por ti, a derramar su última sangre. No tenía por qué morir. No había cometido pecado o delito alguno para morir en esa cruz, pero lo hizo por ti, porque te ama, porque siempre te amó desde la eternidad. Ábrele tu corazón, déjalo entrar. Oremos. Padre eterno Dios, gracias Señor te damos porque tu palabra es maravillosa. Nos quedamos abrumados Señor de conocerte acerca de quién tú eres. Tú eres amor, tu esencia misma es amor. Sí, tienes amor. Sí, muestras amor, manifiestas tu amor, pero tú mismo eres amor. Queremos acercarnos a ti en humildad. Queremos desarrollar y crecer en una comunión contigo, porque eso es el anhelo de nuestro corazón, amarte más cada día. Gracias Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.